Buenas tardes, mi nombre es Florencia Primavera y junto a Marcos Villanueva, ambos representantes de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, expondremos a continuación la ponencia titulada Régimen Jurídico de Protección de Datos Personales en Argentina y España. La ponencia la dividiremos en tres partes. En la primera de ellas, con el objeto de analizar el régimen jurídico de protección de datos personales, tanto de nuestro país como de España, realizaremos un análisis comparativo de ambos sistemas. En la segunda, expondremos las características principales de los órganos de contralor de ambos países. Para luego, finalizando, haremos referencia a la importancia que en la actualidad, frente a los avances de la tecnología, deben tener los datos sensibles. Esto así, por el potencial perjuicio que puede ocasionarse en derechos fundamentales de los titulares de los datos. Tal fue la importancia de crear un instituto que vele por la tutela de los datos personales, que la garantía del habeas data ha sido plasmada tanto en la Argentina como en España en sus respectivas constituciones. Esta tutela también ha sido legislada en sus ordenamientos jurídicos internos, particularmente en la Ley de Protección de los Datos Personales de la República Argentina, número 25326, y la Ley Orgánica Española, número 15/99, de protección de datos de carácter personal. Resulta claro que esta protección está destinada a garantizar jurídicamente derechos natos a la persona, como lo son el derecho a la intimidad, al honor y a la privacidad, que protegen ámbitos internos, hábitos y costumbres, las creencias religiosas, la situación económica, la salud mental y física, y en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas a la esfera privada de las personas y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real y potencial para la intimidad. Ambos países cuentan con la presencia de órganos de contralor. En la Argentina, a partir de la sanción de la Ley de Protección de Datos Personales del año 2000, se ha creado la Dirección Nacional de Protección de Datos, y en España, la Ley Orgánica número 5/1992 dio lugar a la creación de la Agencia Española de Protección de Datos. La Dirección Nacional de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto por la ley, tiene competencia federal, o sea, en todo el territorio del país. Además de tareas de control, la Dirección ha desarrollado tareas intensas de difusión de la protección de los datos, pues considera que ambas son parte indispensable para el correcto desarrollo de la protección de datos personales en la administración pública, teniendo presente el siguiente principio. El tratamiento de los datos personales, con la adecuada transparencia y respeto a la vida privada, es la base de la legitimidad de la actividad informativa estatal. La experiencia de la Dirección Nacional confirma que hay una franca evolución hacia la amplitud de la protección de los datos personales. Ello se nota en todos los ámbitos de la actividad de la misma, particularmente en su actividad registral, de difusión, las multas que ha aplicado y que han sido consentidas. Dicho organismo atiende cientos de consultas mensuales provenientes de todo el país, relativas a la aplicación de la Ley 25326, lo que implica una presencia federal en todo el ámbito de la República Argentina. Estas consultas se transforman en algunos casos en reclamos y denuncias que los particulares presentan para obtener la protección de sus datos personales y están dirigidas en su mayoría a entidades financieras, a empresas de información crediticia, a empresas de servicios públicos, entre otros. Asimismo, en el ejercicio de sus facultades de control y como consecuencia de las investigaciones efectuadas a causa de las denuncias a que se ha hecho mención, la Dirección ha aplicado multas a aquellas organizaciones que incurrieron en conductas violatorias de las disposiciones de la Ley 25326. Esta situación se puede corroborar incluso en el sitio oficial de Internet del Instituto. En España, la Agencia Española de Protección de Datos tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la legislación sobre la protección de datos y controlar su aplicación, en especial a lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. La agencia atiende las peticiones y reclamaciones de los afectados, le brinda información sobre los derechos reconocidos en la ley orgánica, además de promover campañas de difusión a través de los medios. Entre sus funciones, dicha institución puede requerir medidas de corrección a quienes tratan datos, ordenar, en caso de ilegalidad, el cese en el tratamiento y la cancelación de los datos. Puede además ejercer la potestad sancionadora, recabar ayuda e información que precise,
autorizar las transferencias internacionales de datos, entre otras. Consideramos sumamente importante la presencia de los órganos de Contralor y su labor en la sociedad, tanto en nuestro país como en España, dado que de esta forma se refuerza la tutela de los derechos fundamentales reconocidos por la legislación referente a la protección de los datos personales. Pasando al punto central de esta investigación, nos abocaremos a la protección de los datos sensibles, que sin lugar a duda, estos requieren una mayor protección, puesto que su divulgación en el ámbito social puede llevar a conductas discriminatorias que afectan directamente la esfera de privacidad del titular de los datos. Ambos ordenamientos jurídicos se han encargado de marcar una diferencia entre los datos personales y los datos sensibles, o también llamados datos especialmente protegidos, siendo estos últimos aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Se ha sostenido que el carácter de sensible de un dato y las consecuencias que de ello deriven dependerá por completo del contexto específico de su tratamiento. Ergo, los datos de la salud deberán ser tratados de manera diferente según que la información sea solicitada, por ejemplo, por un hospital o por un periódico. Recogiendo lo que hemos señalado precedentemente en cuanto al carácter de derechos humanos fundamental que reviste el derecho a controlar la información personal y su consecuencia en la protección de los datos personales, numerosos tratados internacionales y legislaciones internas recogen los parámetros y se ha realizado un tratamiento con especial énfasis en los datos sensibles. En razón a lo expuesto, se advierte que la Argentina cuenta con normas suficientes para regular con seguridad jurídica este tema tan trascendental. De esta manera, podemos comprometernos a futuro para que el muro del secreto sea tan infranqueable como sea necesario para asegurar los derechos de las personas. Como conclusión, entendemos que el incremento de las relaciones comerciales y la necesidad de contar con información adecuada al instante de celebrar un negocio jurídico lleva a que existe un libre acceso a la información comercial y crediticia, que se almacena en registros tanto públicos como privados. Sin embargo, este libre acceso a la información no implica que se pueden violentar derechos humanos fundamentales que se encuentran reconocidos constitucionalmente e inherentes al ámbito de privacidad de las personas. Es por esto que el Estado Nacional, en cumplimiento de sus funciones específicas, debe brindar la debida garantía de los mismos a través de las legislaciones oportunamente sancionadas y de sus órganos de control. Producto de esta investigación, pudimos observar que tanto la Argentina como España han avanzado hacia una protección integral de los datos personales. Como se ha visto, se verifican los avances realizados por ambos países hacia una plena operatividad de la protección integral de los datos personales en doctrina, jurisprudencia, legislación nacional, como asimismo en las acciones desarrolladas por los órganos de control. Llegado el momento final de esta exposición, y aunque si bien consideramos que el desafío existió siempre, nos surge el siguiente interrogante. ¿Podrá el derecho, ante el vertiginoso avance de la tecnología, pronunciarse en concordancia con los valores intrínsecos de la persona humana? No contamos con la respuesta a esta incógnita, pero sí esperamos, y quizás con una discreta cuota de idealismo, que los estados actúen de manera diligente, velando por la protección de los derechos más fundamentales del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias.